Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori. Hoy les quiero hablar del tema que más me gusta de fisiología, que es fisiología metabólica. Esta va a ser la primera parte y fundamentalmente vamos a ver qué combustibles usan las células del organismo, qué duración tienen y digamos a partir de qué resintetizan ese combustible y cómo es el metabolismo después de las comidas y durante el ayuno. Entonces, para empezar, digamos, entonces, en este ejemplo, por ejemplo, durante el ejercicio, acá tenemos la fuente de energía y el tiempo en el eje horizontal, en minutos y horas. Entonces, fíjense, el ATP y el fosfato de creatina, que es la forma de energía que usan las células, dura 1 minuto. La glucólisis anaeróbica, que es la reserva de glucógeno que hay, por ejemplo, en el músculo, dura 1, 2, 3 minutos. O sea, esa es la que posibilita un ejercicio de alta intensidad y de corta duración. Una carrera de velocidad, por ejemplo, dura 1 minuto, 2, 3, más de eso no. Después tenemos la glucólisis aeróbica, donde se usa el glucógeno muscular, la glucosa del plasma, y donde también se empieza a usar, a romper y utilizar el glucógeno del hígado, que está ayudada con la beta-oxidación o con la oxidación de los ácidos grasos que provienen de los ácidos grasos libres del plasma, que es la manera en que se movilizan desde el tejido adiposo o de reserva. La glucólisis aeróbica junto con la beta-oxidación de los ácidos grasos es la que permite los ejercicios de baja intensidad pero de larga duración. La maratón sería el ejemplo más práctico. Entonces, digamos, la idea acá es que el ATP dura muy poco, la reserva de ATP dura menos de 1 minuto, entonces hay que regenerarlo constantemente, hay que resintetizarlo permanentemente. Entonces, ¿a partir de qué sustrato se produce ese ATP? A partir de la glucosa, por ejemplo, que se absorbe a nivel intestinal de la degradación del almidón, a partir de los ácidos grasos, que van a venir dentro de los kilomicrones desde el intestino, o si no, de las lipoproteínas de muy baja densidad que secreta el hígado, los aminoácidos que van a provenir de la digestión de la proteína de la dieta, y la otra opción son los cuerpos cetónicos, que por ejemplo, no en nosotros, pero sí en los rumiantes, se produce a partir de un ácido graso volátil que es el butirato cuando se absorben. La otra fuente de glucosa es el hígado, la secreción hepática, a partir de la ruptura del glucógeno o por fabricación de glucosa de nuevo, como gluconeogénesis. El tejido adiposo puede aportar esos ácidos grasos con la lipólisis, como ácido graso libre o no esterificado. El músculo puede romper proteína muscular y liberar aminoácidos, en general en forma de alanina, y proveer aminoácidos para regenerar el ATP. Y la última opción, digamos, es la de la cetogénesis hepática, o sea, los ácidos grasos en el hígado, como la beta-oxidación en ese caso es incompleta, terminan fabricando cuerpos cetónicos. Esa sería la otra opción. Entonces, a partir, digamos, de estos 4 combustibles, la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos y los cuerpos cetónicos, es que se resintetiza el ATP. Yendo al caso de la glucosa, entonces, a partir de dónde se obtiene la glucosa que hay circulante en la sangre, una es la absorción intestinal. Y esto como comentario acá, no todas las especies de mamíferos absorben glucosa en el intestino como nosotros. Los omnívoros, nosotros los cerdos, por ejemplo, absorbemos glucosa a nivel intestinal. Pero, por ejemplo, los carnívoros, que tienen una dieta a base de carne que es hiperproteica y con alto contenido de grasa, no absorben glucosa a nivel intestinal, ¿no? Y la otra opción es la secreción hepática. La secreción hepática es por ruptura del depósito de glucógeno o por fabricación de glucosa
a partir de compuestos que no son carbohidratos, ¿no? Y eso está regulado entonces por la insulina que lo inhibe y las hormonas antiinsulínicas, como podría ser el glucagón, la adrenalina, el cortisol, que lo favorecen la secreción hepática. ¿Qué fuentes podemos obtener de aminoácidos? La absorción intestinal, obviamente, producto de la digestión de la proteína de la dieta. El hígado también puede secretar, ¿tá? Dependiendo de los niveles de insulina. Y la otra es la ruptura muscular. Esa ruptura muscular está fundamentalmente promovida por el cortisol, ¿tá? Y la libera entonces como alanina hacia la sangre. Esa alanina después va a ser uno de los sustratos para fabricar glucosa. Con relación a los ácidos grasos, ¿cuáles son las fuentes de ácidos grasos? La absorción intestinal, ¿tá? Y ahí van dentro de los kilomicrones, que era una lipoproteína que fabrica el enterocito, ¿tá? Lo resterifica y lo mete adentro del kilomicrón. Lo puede secretar el hígado. En ese caso la lipoproteína no se llama kilomicrón, sino lipoproteína de muy baja densidad. Ahí van los ácidos grasos esterificados dentro de los triglicéridos. Eso es promovido por la insulina después de la ingesta, digamos. Y la tercera opción es la ruptura del depósito del tejido adiposo por medio de la lipólisis, que van a ver que eso está controlado por varias hormonas que tienen un efecto antiinsulínico. Adrenalina, cortisol, hormona de crecimiento, que son lipolíticas, ¿no? A la lipólisis la inhibe la insulina y la promueven estas otras. Entonces esas son las tres opciones. Puede venir de la dieta, lo puede fabricar el hígado, sobre todo en los periodos postprandiales, y cuando nos alejamos de los momentos de la ingesta, la fuente es del depósito de adiposo. El último sustrato eran los cuerpos cetónicos, de los que les había comentado. Entonces, ¿qué fuentes puede haber? La principal en todas las especies es la producción hepática, ¿tá? El precursor, digamos, los precursores son los ácidos grasos no esterificados o libres que venían de los depósitos del tejido adiposo. Y en el hígado se fabrica acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona, que son los tres cuerpos cetónicos más importantes. La insulina la inhibe, ¿tá? La cetogénesis hepática, el glucagón, la adrenalina, el cortisol, la hormona de crecimiento, todas esas, digamos, lo favorecen porque aumentan la disponibilidad del precursor que son los ácidos grasos libres. En el caso, por ejemplo, de los rumiantes, cuando se absorben los ácidos grasos que son producto de la fermentación de las bacterias, que fermentan la celulosa en el rumen, se produce butírico y el ácido butírico al absorberse se transforma en beta-hidroxibutirato. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con el metabolismo de la glucosa después de la ingesta, en el periodo postprandial. Entonces, se absorbe a nivel intestinal y los niveles de insulina son altos, entonces lo captan y lo usan las células, los tejidos, y a su vez lo depositan en el hígado como glucógeno, en el músculo como glucógeno, en el tejido adiposo como triglicérido. Esto entonces está bajo la influencia de la relación insulina-glucagón, pero la que favorece eso es la insulina, ¿no? La otra opción que habíamos visto antes, que en este caso está inhibida, es la secreción hepática de glucosa porque le inhibe la insulina, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene? ¿O qué es lo que pasa durante el periodo postprandial? Proviene de la absorción intestinal. Ahora, hace un rato les había comentado que no todas las especies absorben glucosa en el intestino. Entonces, ¿cómo es el metabolismo postprandial de la glucosa en aquellas especies en las que no se absorbe glucosa en el intestino? Entonces la absorción intestinal está disminuida y lo que va a haber es secreción hepática. Esa glucosa, ¿cómo se fabrica? A partir de los aminoácidos que vienen de la dieta, o en el caso de los rumiantes, del ácido propiónico, que es un ácido graso volátil producto de la fermentación, digamos, del almidón, por ejemplo, en la ración. Y en esa situación, entonces, a partir de los aminoácidos que vienen del intestino o de el propionato que fabrica las bacterias en el tubo digestivo, se produce la neoglucogénesis o gluconeogénesis. Esa es estimulada por el glucagón.
Y bueno, después tanto la captación como el depósito obviamente van a estar disminuidos por los niveles, van a estar bajo la influencia de la insulina, ¿tá? Porque en este ejemplo lo que decía es que estas especies no absorben glucosa en el intestino. Entonces, en este caso el efecto ese de incretina no solo favorece, digamos, la secreción de insulina, sino también la de glucagón, que es una diferencia, por ejemplo, con nosotros, ¿no? ¿Cómo es el metabolismo entonces postprandial o después de las comidas de los aminoácidos? Hay absorción intestinal, entonces digestión y absorción intestinal de la proteína, se absorben los aminoácidos, entra a la sangre, el hígado puede secretarlos. Y acá, ¿qué se va a favorecer? El depósito muscular y visceral de aminoácidos en forma de proteína, en la captación tisular y el uso. Todo eso está regulado o promovido por la insulina. Lo que va a estar inhibido por los altos niveles de insulina es la proteólisis muscular, ¿tá? Entonces, la proteólisis muscular, acuérdense que el que la estimulaba era el cortisol. Entonces, si se absorbe desde el intestino, la insulina va a tener altos niveles y favorece el depósito y el uso. Con relación a los ácidos grasos, como es el metabolismo postprandial, provienen desde la absorción intestinal, ¿eh? Acá por ahí habría que hacer un comentario, digamos, depende de la dieta. Los carnívoros tienen una dieta que es rica en ácidos grasos, los herbívoros tienen dietas que son pobres en ácidos grasos, ¿eh? Entonces, proviene en los kilomicrones, como triglicérido dentro de los kilomicrones que fabrica el intestino. Lo secreta el hígado como lipoproteína de muy baja densidad. Se favorece el depósito en el tejido adiposo y la captación y el uso tisular, por ejemplo, en el músculo. Todo eso está favorecido por la insulina, los altos niveles de insulina. Y lo que va a estar inhibido en ese caso es la lipólisis adiposa, que le inhibe la insulina, y las que favorecían esa lipólisis adiposa, acuérdense que eran la adrenalina, el cortisol, la somatotrofina, o sea, la hormona de crecimiento. Entonces, después de la comida lo que predomina es la absorción, la fabricación hepática o la lipogénesis hepática y el depósito, o sea, la lipogénesis en el tejido adiposo y la captación también del músculo. O sea, cuando hay disponibilidad, se usa. Entonces, fíjense, los lípidos de la dieta, las lipasas pancreáticas los degradan, hay transportadores que los ingresan dentro de los enterocitos, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos van a ir a formar parte del kilomicrón, los recubre de proteína el hígado, el enterocito, y los secreta. Esos kilomicrones, la lipoproteína lipasa del músculo va a degradar y le va a sacar los ácidos grasos para que el músculo los pueda usar como fuente de ATP. En el tejido graso pasa exactamente lo mismo, una lipoproteína lipasa rompe los ácidos grasos y el tejido puede hacer la reserva de vuelta de triglicéridos. Y hay una lipasa hepática que es muy parecida a las otras, que en ese caso está inhibida, digamos, porque el destino de los lípidos que se absorben en el intestino es depositarlos en el tejido adiposo o que los use el músculo. Ahora, siguiendo con esto y yendo un poco más en detalle, fíjense lo que pasa con el metabolismo después de la ingesta, ¿no? Después de las comidas. El hepatocito empieza a hacer glucólisis para fabricar glicerol y lipogénesis. Puede sintetizar o fabricar ácidos grasos. Entonces los une el glicerol con los ácidos grasos, forman los triglicéridos, le puede agregar colesterol, fosfolípidos, las transforma en esas lipoproteínas de muy baja densidad, las secreta a la sangre y a esas las van a captar. Van a captar los ácidos grasos desde esas lipoproteínas de muy baja densidad, los miocitos, ¿tá? Para usarlos, o el tejido adiposo también para fabricar su reserva de triglicéridos. Fíjense que tanto la secreción de lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad en el hígado, como la lipoproteína lipasa de los adipocitos del tejido de reserva está bajo influencia o bajo la regulación de la insulina. La insulina los estimula,
¿tá? La fabricación de grasa en el hígado y la fabricación de grasa en el tejido adiposo, digamos, y obviamente el uso muscular. Ahora vamos a ver qué pasa durante el ayuno, o sea, en la medida que nos vamos alejando del momento de la última comida. La absorción intestinal acá prácticamente no cuenta, ¿tá? La captación y el uso tisular de glucosa también, esta debería estar punteada, o sea, están disminuidas. Eso está bajo la influencia de la insulina. Y lo que prevalece en esa situación es la secreción hepática. ¿Tá? El hígado fabrica glucosa y la entrega, o rompe el depósito de glucógeno y la entrega a sangre. ¿tá? Y eso depende entonces, como habíamos visto antes, de la relación insulina-glucagón. Fíjense entonces, para las especies en las que no hay absorción, ¿tá? de glucosa, o en este caso directamente durante el ayuno, la captación y el uso tisular está disminuido, entonces lo que vamos a tener es secreción hepática. Ahora, fíjense las fuentes a partir de las cuales se puede fabricar glucosa en el hígado. Aminoácidos, ácido láctico, ¿tá? Estos fundamentalmente de donde provienen durante el ayuno, del músculo. ¿tá? Y la otra opción es el glicerol, que proviene de los triglicéridos de la grasa. ¿tá? Entonces la puedo fabricar a partir de aminoácidos, de lactato y de glicerol. De estas tres, digamos, la que implica más riesgo para el organismo es cuando se fabrica a partir del glicerol. ¿Por qué? Porque, digamos, para fabricar glucosa necesita 2 glicerol. ¿tá? Entonces, ese glicerol en el tejido adiposo estaba unido, cada glicerol, a 3 ácidos grasos. Esos ácidos grasos tienen 18 carbonos. Entonces, 16 por 6... No quiero hacer un desastre con la cuenta mental, pero entre 16 por 6 o 18 por 6 estamos casi alrededor de 100, ¿cómo es? De 100 carbonos. Si para fabricar un cuerpo cetónico necesitamos 4, tenemos por lo menos para fabricar una glucosa que el hígado va a fabricar alrededor de 20 cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son ácidos y, digamos, potencialmente tóxico. Entonces, para el organismo es complicado fabricar glucosa a partir del glicerol. No así a partir de aminoácidos o de lactato, pero bueno, en este caso provienen de músculo, o sea, si esto se prolonga en el tiempo se pierde, digamos, masa muscular, ¿no? Esa gluconeogénesis está estimulada por el glucagón, por la adrenalina, por el cortisol, por la hormona de crecimiento, que son todas las que son antagónicas de la insulina. Entonces fíjense qué pasa con los aminoácidos en ayuno. No provienen desde el intestino, el hígado no los secreta, ¿tá? El músculo obviamente no los va a depositar, la captación tisular está disminuida. Todo eso dependía, la que favorecía estas cuestiones era la insulina. Lo que predomina entonces fundamentalmente durante el ayuno es la ruptura de la proteína muscular y la secreción de los aminoácidos en forma de alanina a la sangre. Esa alanina es la que va a usar el hígado para fabricar glucosa. Entonces en esta situación durante el ayuno no hay disponibilidad, entonces ¿qué hay que hacer? Echar mano a la proteína que hay ahí depositada en el músculo, ¿tá? Para ofrecerle una fuente de glucosa al hígado, ¿no? ¿Qué va a pasar con los ácidos grasos durante el ayuno? Acuérdense, la absorción intestinal acá es nula, la secreción hepática como lipoproteína de muy baja densidad también. Obviamente el depósito en el tejido adiposo está disminuido y la captación del uso tisular también. Eso lo manejaba, lo estimulaba la insulina. Lo que predomina entonces en el ayuno es la lipólisis del tejido adiposo. Entonces se secretan ácidos grasos libres no esterificados a la sangre, y eso, fíjense que ese mecanismo va a estar inhibido por la insulina, pero va a estar favorecido la lipólisis por la adrenalina, el cortisol, la hormona de crecimiento, ¿tá? Que eran hormonas antiinsulínicas. Entonces, cuando no provienen desde el tubo digestivo, ¿qué hay que hacer? Echar mano a la reserva del tejido adiposo y movilizarlo. Estos ácidos grasos
el destino que van a tener en general va a ser cetogénesis en el hígado. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene la insulina y otras hormonas metabólicas para el organismo, digamos? La insulina, por ejemplo, si yo le preguntara a todo el mundo, dirá, bueno, es importante para regular el nivel de azúcar en sangre, la glucemia o la glucosa en sangre, la concentración de glucosa en sangre. Pero, digamos, pensándolo un poco más a largo plazo, una de las grandes virtudes que tiene la insulina es que permite acumular o hacer reserva de energía después de la comida. O sea, cuando hay energía disponible, la insulina favorece el depósito, ¿tá? Ese exceso de energía lo acumula como energía química. ¿Por qué? Porque favorece la glucogenogénesis en el hígado y en el músculo, o sea, favorece el depósito de energía como glucógeno en el hígado y en el músculo. Favorece el depósito de grasa o la lipogénesis tanto en el hígado como el tejido adiposo. Por otra parte, las hormonas antiinsulínicas, todas estas hormonas metabólicas que habíamos visto recién, la adrenalina, el cortisol, se me fue el glucagón, lo que van a hacer es permiten movilizar reservas de energía cuando no hay comida, cuando estamos lejos de los momentos de la comida. Entonces, van a favorecer la ruptura del depósito de glucógeno en el hígado, la glucogenólisis hepática. Van a favorecer la gluconeogénesis hepática y la cetogénesis hepática, ¿tá? La fabricación de glucosa a partir de sustratos no glucosídicos. Van a favorecer la ruptura muscular para aportarle aminoácidos al hígado que fabrica glucosa. Y van a favorecer la lipólisis del tejido adiposo. Entonces provee también glicerol para fabricar glucosa y ácidos grasos como fuente de energía que los puede transformar el hígado en cuerpos cetónicos y los pueden quemar a dióxido de carbono y agua los músculos, por ejemplo. Entonces, todas estas hormonas metabólicas lo que permiten es o hacer reservas cuando hay exceso o movilizar las reservas que tiene el organismo cuando hay déficit. Bueno, espero les haya gustado el video y si es así nos vemos en la próxima. Que tengan mucha suerte.